De uno que los patitos vamos a trasladarlos a Bangladesh en esta oportunidad, en el que vamos a poner en el frontispicio un asunto que resulta ciertamente doloroso, como es las inundaciones en Bangladesh, que dejan ya más de 5 millones de afectados en todo el país. Para que veamos las magnitudes. Un país relativamente pequeño, pero una población semejante a la de Rusia o México. Por tanto, las inundaciones en Bangladesh dejan 5 millones de afectados en todo el país. Las inundaciones que llevan sacudiendo Bangladesh desde hacía 4 días, estamos hablando de finales de agosto, ya habían dejado más de 5,2 millones de afectados en 11 distritos del país, según un balance de aquel domingo publicado por el Ministerio para Gestión y Alivio de Desastres, que sin embargo no ha constatado nuevas víctimas mortales desde los 18 fallecidos anunciados aquel sábado. El distrito más afectado ha sido el de Chittagong, con 5 muertos, seguidos de Comilla, con 4 fallecidos, y Cox's Bazar, con 3 muertos, según el balance recogido por Dhaka Tribune. El total de personas refugiadas ahora mismo era, a finales de agosto, de unas 415.000 personas que están recibiendo atención en los casi 750 equipos médicos distribuidos por todo el país. Las inundaciones estaban azotando un país que atraviesa una delicada transición política tras las olas de protesta que desencadenaron aquel mes la dimisión del gobierno a costa de las vidas de cientos de personas durante la represión policial previa a los enfrentamientos entre facciones políticas. Además, la catástrofe amenaza con provocar un conflicto diplomático con la India, después de que múltiples afectados denunciaran que parte de las inundaciones habrían sido provocadas por la decisión de las autoridades indias de abrir varias presas para limitar el impacto de las lluvias en el país. La parte de Bangladesh está formada por deltas en los ríos del Himalaya, el Ganges y el Brahmaputra, que fluyen desde India a través de Bangladesh hacia la mar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de India ha rechazado estas acusaciones y ha achacado las inundaciones en Bangladesh al incremento de las precipitaciones, según recoge un comunicado a través de CNN Asia. Las peores inundaciones en 30 años han sido, que azotan a Bangladesh en medio de un delicado momento de transición. Las lluvias torrenciales dejaron al menos 18 muertos y casi 5 millones de afectados. Hay una diferencia importante en las cifras. Por tanto, ahí resulta bueno y beneficioso para la humanidad. Mucho afectado, pero poco muerto, lo cual es bueno y saludable. Al menos 18 personas han muerto y casi 5 millones han resultado afectadas por inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que han sacudido esos últimos días de agosto el este de Bangladesh, un país inmerso en una delicada transición política tras la ola de protestas que desencadenó ese mes la dimisión del gobierno a costa de las vidas de cientos de personas durante esa represión política previa y enfrentamientos entre facciones políticas. 11 municipios del país se encuentran prácticamente sumergidos a finales de agosto por los desolvamientos de 6 grandes ríos, en los que se trata de las peores inundaciones vistas en 3 décadas, en palabras del director de una ONG medioambiental, BRAC, Liaquat Ali, en un comunicado recogido por Bloomberg. Hay gente aislada en todo el país y anticipamos que la situación va a empeorar en muchos lugares porque las lluvias siguen cayendo, ha añadido. Secretario del Ministerio para la Gestión de Desastres del país, Kumrul Hassan, ha confirmado este balance de 18 fallecidos en solo 3 días de inundaciones, que se ha saldado por ahora con 4,9 millones de afectados. Los 6 grandes ríos cuyas aguas registran niveles muy por encima del límite máximo de peligro son el Guyishara, el Magnu, el Kovai, el Gumti, el Muri y el Feni, según la previsión dada a conocer y recogida por el diario Dhaka Tribune. Las autoridades, bajo la orden del nuevo primer ministro del país, Mohamed Yunus, ha abierto más de 3.100 refugios y desplegado 639 equipos médicos para atender a las víctimas en medio de constantes interrupciones de las telecomunicaciones y enormes dificultades para acceder a las zonas inundadas. El campo ha resultado prácticamente afectado, en especial
particularmente, cerca de 1,1 millón de agricultores acabaron sin suministro eléctrico en aquella noche. Además, hay que tener en cuenta que las inundaciones también se han cebado con la localidad de Cox's Bazar, hogar de cientos de miles de refugiados de la etnia Rohingya procedentes de Birmania. Allí han muerto al menos 3 personas, entre ellas una adolescente. Por último, las inundaciones han amenazado con provocar un conflicto diplomático con la India después de que múltiples afectados denunciaran que parte de las inundaciones habrían sido provocadas por las decisiones de las autoridades indias de abrir varias presas para limitar el impacto de las lluvias en aquel país. Gran parte de Bangladesh está formado por deltas, como decíamos, y por lo tanto es un asunto delicado. Pero delicado es el asunto político, que vamos a hacer un cierto recorrido, en donde regresó a Bangladesh el histórico líder de la oposición Salahuddin Ahmed, tras 9 años de exilio en la India. El histórico líder de la oposición bangladesí, Salahuddin Ahmed, regresó aquel día a su país tras 9 años en el exilio en India por la persecución política de la que fue objeto, denunció en su momento el político por parte de la ahora fugada ex primera ministra Sheikh Hasina. El retorno de Ahmed tiene lugar dentro de un proceso de transición tras la dimisión de la mandataria y de todo su gobierno después de semanas de protestas lideradas por los estudiantes del país, a pesar de una ola de represión policial que dejó más de 200 muertos. Ahmed, miembro del Comité Permanente del Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP, llegó al aeropuerto internacional de Hazrat Shah-Jalal, según confirma su partido en los medios de comunicación. El político, en su día principal hombre fuerte del país, como asesor de la primera ministra y némesis de Sheikh Hasina, Khaleda Zia, ha conciliado en 2015 en la ciudad india de Shillong, tras haber pasado casi 2 meses desaparecido en un medio de una ola de protestas contra la Liga Awami de Hasina. Su partido denunció que Salahuddin se había pasado secuestrado todo ese tiempo por un grupo de individuos que se hicieron pasar por agentes de policía. Y aquí vamos a ver un juego de carrera contra el tiempo. Porque la oposición de Bangladesh aboga por dar tiempo al gobierno interino para que convoque elecciones. El opositor Partido Nacionalista de Bangladesh, PNB, como el Partido Nacionalista Vasco, principal formación opositora del país, ha abogado por dar tiempo al gobierno interino para que convoque elecciones tras la grave crisis interina sufrida a raíz de una serie de protestas que comenzaron en el mes de julio y han llevado a la dimisión y huida de la que era hasta ese momento primera ministra Sheikh Hasina. El secretario general de la formación, Mithra Farhul, ha indicado que es importante esperar para que las autoridades tengan el tiempo suficiente para crear la atmósfera necesaria para realizar dicha convocatoria. Así ha especificado que la formación ha trasladado su postura al respecto, según informaciones recogidas por el diario The Daily Star. Aquellos que han privado a Bangladesh de sus derechos están ahora quejándose en la India y han comenzado a conspirar para mermar nuestra victoria, ha aseverado. En este sentido, ha puntualizado que las acusaciones de persecución contra minorías religiosas responden a motivos políticos. Este es un intento de difamar al país y al gobierno interino. Ha aclarado antes de acusar al partido de Hasina, la Liga Awami, de seguir yendo contra los intereses del pueblo a pesar de haber matado a tanta gente durante las protestas. Creemos que el gobierno debe hacer algo sobre este asunto, ha sostenido antes de afirmar que el gobierno debe hablar a todos los partidos políticos, pero no con aquellos que han cometido asesinatos. Y es que en medio se te mete la ONU, la gloriosa ONU, instando al gobierno interino de Bangladesh a celebrar elecciones inclusivas para salir de la crisis. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido al gobierno interino de Bangladesh que sea todo lo inclusivo posible, de voz a todos los sectores y minorías del país, de cara a las próximas elecciones con las que se espera solventar la última crisis política que dejó centenares de muertos. Guterres ha agradecido al gobierno de transición que lidera el Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, que todos sus esfuerzos hasta el momento por restablecer la calma y organizar unas nuevas elecciones sin fecha prevista hasta dentro de unos meses.
Asimismo, Guterres ha expresado su solidaridad con el pueblo de Bangladesh y ha reclamado que se respeten sus derechos del mismo modo que ha subrayado la necesidad de que se investigue de manera independiente y plena la violencia que se produjo durante las más de 2 semanas que duraron las movilizaciones. Las protestas, que se originaron a mediados de julio, alcanzaron su punto álgido a principios de agosto, momento en el que la primera ministra Sheikh Hasina, quien había gobernado Bangladesh 20 de los últimos 30 años, huyó a la India, en donde permanecerá al menos hasta que se convoquen estas nuevas elecciones. Los movimientos estudiantiles que lideraron las protestas, primero por el sistema de cuotas que privilegiaba a los hijos de los veteranos de la guerra de independencia para acceder a empleos públicos, pero después contra la propia Shahina, propusieron que Yunus liderara este periodo de transición. La ONU remacha una vez más, insta a Bangladesh a aprovechar la oportunidad histórica de la transición. Recordemos, cuando muere Franco el día 20 de noviembre de 1975, prácticamente se produjeron las elecciones 18 meses después, en 1977. Por tanto, esto de que las prisas son magníficas consejeras, ojo, cuidado a la hora de hacer las cosas bien. Pero bueno, esto es algo que a algunos les resulta demasiado lejano para llevarse la medallita de yo resolví el asunto de Bangladesh. Quizá para el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha afirmado que la transición abierta en Bangladesh tras la caída del gobierno de Sheikh Hasina representa para el país asiático una oportunidad histórica para realizar reformas, teniendo en cuenta además la oportunidad de depurar responsabilidades de los abusos durante las últimas protestas. Las protestas estallaron por imposición de un sistema de cuotas en la administración pública, pero derivaron en movilizaciones más amplias contra el gobierno en las que murieron cientos de personas, al menos 32 de ellas menores de edad. La ONU recoge en un informe que pudo haber más de 600 muertos, según los datos divulgados por periódicos locales y organizaciones convocantes de las protestas. Lo que sí está claro para Naciones Unidas es que todo comenzó con un movimiento estudiantil pacífico y que las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos, actuando de forma desproporcionada, efectuando detenciones arbitrarias y malos tratos e incluso perpetrando ejecuciones extrajudiciales. Los investigadores también han constatado restricciones de libertades básicas como las de expresión y reunión. Turk ve clave de quienes han cometido abusos rindan cuenta y que haya justicia para las víctimas, con vistas a un proceso de sanación nacional. Esto suena bastante en inglés. National Healing. El primer paso hacia este horizonte será una investigación completa, imparcial y transparente de todas las violaciones de los derechos humanos que hayan tenido lugar, ha reclamado en un comunicado. El alto comisionado ve margen ahora para reformar, revitalizar las instituciones del país, restaurar las libertades fundamentales y espacio cívico e incorporar a todas las personas de Bangladesh en la construcción del futuro. En otros aspectos, a mejorar figura el papel de las fuerzas de seguridad, que deben recibir claras instrucciones sobre sus límites y proteger a todos los grupos de posibles venganzas, especialmente a las minorías. La ONU se ofrece a ayudar en este proceso, tal como Turk le trasladó por teléfono hace ya unos días al nuevo líder interino, el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, con quien tiene previsto verse, además, la siguiente semana, durante una visita personal en Dhaka. Modi, interesante lo que pueda decir la India, recibe garantías del primer ministro de Bangladesh sobre la seguridad de los indios residentes en el país. El primer ministro de Bangladesh, Mohamed Yunus, ha garantizado a su homólogo indio, Narendra Modi, la seguridad de los aproximadamente 14.000 ciudadanos indios residentes en el país vecino, ahora inmerso en un proceso de transición política tras unas olas de protestas que dejaron cientos de muertos por represión policial. Modi ha mantenido una conversación con Yunus en la que, además, ha conversado sobre la situación imperante en el proceso de transición. Quiero reiterar el apoyo de India a un Bangladesh democrático, estable, pacífico y progresista. Ha recibido garantías sobre la protección y seguridad de los hindúes y de todas las minorías en Bangladesh, ha manifestado Modi. Yunus, por su parte, ha manifestado que su gobierno está comprometido a la hora de asegurar que el aparato estatal funciona a pleno rendimiento y a garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos
del país, según otro comunicado recogido en su cuenta de X, Twitter. Yunus, por su parte, afirma que no habrá elecciones anticipadas en Bangladesh hasta que no se reformen las instituciones. Primero, buscar lo que, por ejemplo, en el Estado español supuso la ley de reforma política y transformar el ámbito político mínimamente antes de ir a esas primeras elecciones. El primer ministro interino de Bangladesh, Mohamed Yunus, ha adelantado que no se convocarán elecciones anticipadas hasta que no se pongan en marcha las medidas necesarias para reformar las instituciones que han sido dañadas durante el tiempo que en su antecesora, Sheikh Hasina, estuvo al cargo del país. Yunus ha explicado que estas reformas van dirigidas hacia la Comisión Electoral, el Poder Judicial, la Administración Civil, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Esto seguro que nos suena también a lo que está pasando en Venezuela. Nos esforzaremos, sinceramente, para promover la reconciliación nacional, ha trasladado a un grupo de diplomáticos extranjeros. Tomé el poder en un país que en muchos sentidos era un completo desastre. En sus esfuerzos por mantenerse en el poder, la dictadura de Sheikh Hasina destruyó todas las instituciones, ha dicho Yunus, Premio Nobel de la Paz, en 2006 por aquello de los microcréditos, un sistema innovador, económico para mujeres, fundamentalmente. El sistema judicial estaba desmantelado. Los derechos democráticos fueron suprimidos mediante la brutal represión que duró un decenio y medio. Las elecciones fueron manipuladas descaradamente, ha denunciado el primer ministro interino, según informe el periódico bangladesí The Daily Star. Los bancos fueron asaltados con total patrocinio político y las arcas del Estado fueron saqueadas mediante el abuso de poder. Ha lamentado Yunus, elegido por los movimientos estudiantiles que lideraron unas protestas que acabaron por tumbar hace unas semanas el gobierno de Hasina, quien huyó hacia la India. Yunus ha señalado que otra de las prioridades es depurar responsabilidades entre aquellos que tuvieron algo que ver en la fuerte represión que dejó alrededor de 500 muertos durante las manifestaciones de julio y principios de agosto. La tarea es enorme, pero se puede llevar a cabo con el apoyo de todo el pueblo y de la comunidad internacional. Debemos triunfar. No tenemos otra opción, ha dicho un Yunus, que también se ha comprometido a defender el derecho internacional y a situar a Bangladesh como defensor del multilateralismo. Y es que fue detenida la ministra de Bienestar del depuesto gobierno de Bangladesh, la que fuera ministra de Bienestar del depuesto gobierno y secretaria general adjunta del partido Liga Awami, Dipu Moni, ha sido detenida en la capital Dhaka. Efectivos de la Policía Metropolitana de Dhaka han arrestado a Moni en la tarde de aquel día, según ha manifestado el portal de noticias bangladesí New Age, que cita fuentes policiales. Moni ha sido también inscrita ministra de Educación, ministra de Asuntos Exteriores en gobierno de la depuesta ministra principal, Sheikh Hasina, quien huyó del país el 5 de agosto, tras semanas de protestas iniciadas por el movimiento antidiscriminación que saldaron con al menos 376 muertos, 600 según la ONU, por la represión de las fuerzas de seguridad. El grupo protestaba por la norma que reservaba puestos de funcionario a familias de veteranos de la Guerra de Independencia, lo que beneficiaba a partidarios de la Liga Awami de Hasina. Estamos hablando de la guerra de 1970-71. Y evidentemente, como no podía ser de otra, tenemos a Antonio Guterres pidiendo a Yunus un enfoque inclusivo en el gobierno interino de Bangladesh. Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a través de una carta al primer ministro interino de Bangladesh, Mohamed Yunus, que adopte un enfoque inclusivo sobre el gobierno interino del país asiático durante el periodo de transición hasta la convocatoria de elecciones. Guterres acoge con satisfacción los esfuerzos por restablecer la calma y organizar elecciones parlamentarias. Espera que Yunus adopte un enfoque inclusivo que incluya a voces jóvenes y de las mujeres, así como de minorías y comunidades indígenas, ha explicado el portavoz del Secretariado General, Stephane Dujarric, durante una rueda de prensa. Asimismo, el jefe de Naciones Unidas espera que el próximo gabinete provisional garantice la plena protección de todos los ciudadanos y en particular de las minorías, especialmente de los refugiados rohingya, en particular a la luz del deterioro de la situación dentro de Birmania.
Duyarric también ha indicado que el organismo internacional espera que se rindan cuentas por la violencia, la pérdida de vidas y todas las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar recientemente en el país, en especial durante la represión que dejó alrededor de 500 muertos durante las manifestaciones de julio y agosto, que provocaron la huida de la depuesta primera ministra Sheikh Hasina. Yunus adelantó recientemente que no se convocarán elecciones anticipadas hasta que no se pongan en marcha las medidas necesarias para reformar las instituciones que han sido dañadas durante el tiempo de su antecesora, Sheikh Hasina, estando al cargo del país. Y es una reflexión interesante la que hay que hacer respecto del hecho de que, primero, ¿dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la ONU en los años de gobierno de la imperfecta ex primera ministra? Dijeron cosas, bueno, pero ¿para qué sirvió? Ahora, cuando no dieron con la receta suficiente para hacer una transición ordenada en los años anteriores de esos 20 años de 30 de gobierno de la anterior primera ministra, ahora vienen con la receta y con el libro de la hoja de ruta para decirle a los de Bangladesh, tenéis que hacer esto. Eso es poco deportivo, dicho de manera fina. Es un asunto bien curioso, porque parece repetirse, y en aquellos actores débiles en los que la ONU puede incidir como un cuchillo en mantequilla, pues parece que sus recetas se aplican, a pesar de que puedan tener efectos contraproducentes. Porque evidentemente, cuando tenemos una estructura intacta, que no ha sido modificada, y que las resueltas protestas fueron en julio-agosto, y prácticamente 3 semanas después ya se está pensando en que haya unas elecciones, pero ¿elecciones para qué? Las elecciones no solamente son el hecho de votar. Unas elecciones no solamente en una papeleta, en una urna. Porque entonces cualquier país en el mundo podría ser una democracia. Y eso es algo que sabemos que no es verdad. Hay países que utilizan urnas, pero no son democráticos. Y países que buscan un horizonte de prosperidad, pero para encontrar eso y que sea ratificado en las urnas, debe de haber una transición auténtica, en donde haya un paso, no del tiempo porque haya que pasar el tiempo, sino porque en ese tiempo se produzcan cambios sustanciales que hay que hacerlos para lo que en la transición española se dijo que hay que ir de la ley a la ley, pero con la fontanería funcionando sin que ni un solo día deje de haber agua corriente por la cañería, con unas cañerías que hay que cambiarlas de cabo a rabo. Y por tanto, para que haya posibilidad de un cambio ordenado, incluso de una posibilidad de alternabilidad en el futuro respecto de la gobernabilidad en Bangladesh, es preciso que este gobierno de Mohamed Yunus haga unos cambios estratégicos para poner en orden la maquinaria, para poder hacerse una cobertura libre de las elecciones en su momento. Pero claro, cuando tenemos la ahora oposición, el gobierno interino, la situación de la India, luego el factor de los Rohingya, que están por ahí metidos, el tema de la ONU, y luego el asunto del multilateralismo y de otros países que puedan estar orbitando en la situación de Bangladesh, pues evidentemente tenemos un cóctel en el que es un juego contra el tiempo, porque los intereses de otros buscan sobreponerse de los intereses propios de los de Bangladesh, que necesitan cocerse más o menos a fuego lento, con sus trámites necesarios para poder hacer las cosas bien. Y eso no significa que haya que correr o hacer unas elecciones ya, porque eso dará garantías democráticas. No, puede haber un gobierno interino que dure X tiempo, siempre que haya la posibilidad estabilizada y establecida de que en X tiempo, más o menos razonable, haya esas otras elecciones en las que se pueda ya configurar un marco estable de gobernabilidad, quizá una nueva constitución, que abra las puertas a una realidad más permeable hacia la población, mayorías, minorías, y todo lo que pueda establecerse respecto de una democracia liberal. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty bien.